en el vasto silencio del desierto de Supe, al norte de Lima, donde el sol cae con un peso milenario sobre la tierra reseca y el viento acaricia piedras que no se han movido en 5000 años. Emerge una ciudad que desafía las narrativas tradicionales de la historia de América. Caral, considerada la civilización más antigua de todo el continente, no solo es un sitio arqueológico, es una revelación. Es un testimonio viviente de que las grandes culturas no siempre nacieron al borde de imperios ni se forjaron con violencia. En Caral, lo antiguo no es ruina, es estructura, lógica, pensamiento, espiritualidad. Caral es, en palabras que no exageran, el origen. Durante siglos, el árido valle de Supe guardó este secreto en su seno. Hasta que a fines del siglo XX, los ojos de una mujer peruana, la arqueóloga Ruth Shady Solís, descubrieron lo que otros pasaron por alto. Ella no solo encontró muros de piedra y plataformas ceremoniales, sino un relato oculto en cada alineación arquitectónica, en cada geoglifo, en cada instrumento musical hallado bajo la arena. Lo que se pensaba que era un montículo natural resultó ser una pirámide. Y no una cualquiera. Una de las pirámides más antiguas de todo el mundo. La historia de Caral desafía la linealidad evolutiva con que Occidente suele ver la civilización. Mientras en Mesopotamia se escribían las primeras tablillas cuneiformes y en Egipto se alzaban las pirámides de Giza, en la costa peruana ya se construían templos, se organizaban plazas circulares, se canalizaban aguas, se medía el tiempo con exactitud astronómica y se tejían redes sociales, comerciales y religiosas que alcanzaban hasta la selva y la sierra. Todo ello sin rastros de armas, murallas defensivas ni cementerios de guerra. A diferencia de muchas civilizaciones donde el poder emergió a través del conflicto, aquí lo que impera es una cosmovisión basada en el equilibrio. La arquitectura ceremonial, dispuesta con precisión matemática y astronómica, revela una comprensión del tiempo y el espacio que no puede desvincularse de una espiritualidad profundamente integrada a la naturaleza. Las pirámides principales, como la de la Huanca o la de la Galería, no están dispuestas al azar. Sus orientaciones responden a fenómenos astronómicos, solsticios, equinoccios. Todo en Caral parece gritar: estamos alineados con algo más grande que nosotros. Caral no solo era el antecedente cultural de las grandes culturas andinas posteriores, como Chavín, Moche o Inca, sino también una oportunidad para redefinir el concepto de civilización desde América misma, sin necesidad de importar modelos eurocéntricos. Este enfoque, además, propuso una arqueología ética, donde las comunidades vivas alrededor del sitio no fueran espectadores pasivos, sino parte activa del proceso de revalorización. Las evidencias materiales excavadas en Caral hablan con elocuencia. Se han encontrado instrumentos musicales hechos con huesos de aves, flautas de pan perfectamente calibradas, cuerdas trenzadas que podrían haber servido como quipus primitivos, y restos botánicos que dan cuenta de una economía basada en el intercambio: algodón del valle costero, hojas de coca de la selva alta, Spondylus del Ecuador, ají, calabaza, maíz. Pero quizás uno de los elementos más poderosos de Caral es su silencio. Un silencio que no es vacío, sino espera. El mismo silencio que debieron sentir quienes construyeron las plazas hundidas, cuando miraban el cielo esperando la señal del ciclo lunar, o cuando el chamán subía a la cima de la pirámide a ofrendar humo y semillas. Ese silencio se ha preservado por milenios, y hoy, cuando uno camina por el sitio arqueológico, aún puede escucharlo, si se detiene lo suficiente. Es el eco de una civilización que eligió no gritar su poder, sino insinuarlo con geometrías, con simetrías, con armonía. Uno de los aportes más intrigantes de Caral es su comprensión del tiempo como un ciclo, y no como una línea recta. Esto se refleja en la arquitectura de las plazas circulares hundidas, que podrían haber sido espacios de deliberación comunal o escenarios rituales donde el tiempo se representaba como retorno.
Es aquí donde la arqueología se encuentra con la filosofía. Caral no solo nos habla de fechas o cronologías, sino de formas de estar en el mundo, de entender la relación con el cosmos y con los otros. La monumentalidad del sitio sorprende aún hoy. Más de 60 hectáreas de pirámides, residencias de élite, espacios públicos y plataformas ceremoniales, todas construidas con una técnica que usaba cestos de fibra vegetal para contener piedras. Los famosos shikras. Estos cestos, lejos de ser una solución improvisada, representan un conocimiento estructural sofisticado, una ingeniería sísmica milenaria que permitía que las construcciones resistieran movimientos telúricos. Caral no solo pensó en el presente de su época, pensó en la permanencia. Si este contenido te resulta valioso, apóyalo con un me gusta y compártelo con quienes aman la historia y la arqueología. Suscríbete y activa la campanita para no perderte futuros viajes al pasado. Pocos sitios arqueológicos en el mundo ofrecen un marco tan completo para entender los orígenes de la complejidad social como Caral. A diferencia de otras culturas tempranas, cuya monumentalidad emergió tras procesos extensos de militarización o urbanización forzada, Caral plantea una hipótesis distinta. La civilización puede florecer desde la concertación simbólica, desde la ritualidad compartida, desde la gestión del conocimiento. Este es quizás uno de los aspectos más desafiantes para las teorías clásicas sobre el surgimiento del Estado y la jerarquía. Los estudios estratigráficos y análisis de radiocarbono han fechado el núcleo más antiguo del asentamiento en torno al 3000 a.C., con ocupaciones continuas durante varios siglos. Esta datación ubica a Caral como coetánea de las primeras civilizaciones del Viejo Mundo. Sin embargo, el contexto ambiental en el que surge es completamente distinto. Una llanura costera árida, donde la agricultura dependía estrictamente del manejo hidráulico del valle y de la predicción estacional. Esto obligó a desarrollar un conocimiento climático profundo y a establecer sistemas de cooperación entre diversos sectores de la población. Las estructuras piramidales no solo revelan una arquitectura ceremonial, sino también un dominio técnico y logístico. Levantar estos complejos requirió la movilización de mano de obra especializada, planificación urbana y probablemente una administración centralizada. Pero en Caral, a diferencia de muchas culturas jerarquizadas, no se han hallado tumbas fastuosas, esculturas de reyes ni inscripciones propagandísticas. Todo indica que el poder, aunque existente, no se representaba de forma ostentosa. El prestigio parece haber estado ligado al conocimiento, al manejo ritual del tiempo, a la organización social que permitía evitar el caos. Una de las preguntas que más han intrigado a los arqueólogos es: ¿por qué Caral no desarrolló escritura? O mejor dicho, ¿por qué no dejó evidencia clara de un sistema de escritura convencional? Algunas hipótesis sugieren que el sistema de quipus, cordeles anudados que posteriormente usaron los incas, podría tener antecedentes en esta cultura, aunque los ejemplares encontrados en Caral aún no han sido descifrados con certeza. Su presencia anticipa una tradición andina de codificación numérica y narrativa que rompe con las formas escritas convencionales. Este enfoque no lineal, simbólico y oral del conocimiento coincide con una visión andina del mundo donde el saber no necesariamente se conserva en libros, sino en la memoria ritual, en los paisajes ceremoniales, en las prácticas agrarias, en los tejidos y en la música. Caral, en ese sentido, no es solo una ciudad antigua, es un archivo viviente cuyas claves todavía se están descifrando. La música, por ejemplo, fue una pieza central de la vida ceremonial. Se han encontrado decenas de instrumentos de viento cuidadosamente enterrados en contextos rituales. La acústica de las plazas circulares, con su estructura semienterrada, sugiere que estos espacios pudieron haber sido diseñados con criterios sonoros específicos, tal vez para amplificar cantos, oraciones o sonidos rituales. Este uso deliberado del sonido como elemento social y espiritual es otro indicador del grado de sofisticación alcanzado por la cultura caralina.
La investigación también ha demostrado que Caral funcionó como capital de una red más amplia de asentamientos interconectados en el Valle de Supe. Sitios como Áspero, Alpacoto o Bichama comparten rasgos arquitectónicos y cronológicos que apuntan a una organización regional planificada. Caral no era un enclave aislado, sino el vértice de una cultura que entendía el territorio como un todo integrado. Este modelo de desarrollo multicéntrico, pero articulado, anticipa lo que siglos más tarde sería una constante en el mundo andino: la reciprocidad y la complementariedad como ejes de la vida social. Desde una perspectiva ambiental, Caral también ofrece lecciones invaluables. La relación entre el desarrollo urbano y el manejo sostenible de los recursos fue una constante. El uso racional del agua, la rotación de cultivos y la elección de técnicas constructivas adaptadas al entorno demuestran que, incluso hace 5.000 años, era posible construir ciudades que no atentaran contra su propio ecosistema. Esta conciencia ecológica, lejos de ser un anacronismo, parece haber sido central en el pensamiento caralino. Las excavaciones han sacado a la luz restos de viviendas diferenciadas por función y estatus. Mientras las residencias de élite se ubicaban cerca de los templos y poseían cimientos más sólidos y artefactos de mayor calidad, las viviendas comunes se organizaban en torno a plazas secundarias. Sin embargo, esta diferencia no parece haber generado segregación espacial rígida. Lo que se observa es una coexistencia planificada, una especie de armonía entre estamentos que sugiere un modelo de urbanismo integrador. El contexto en que se desarrollaron estas investigaciones tampoco puede ignorarse. Caral fue descubierta en una época en que el Perú enfrentaba crisis institucionales profundas, violencia interna y abandono del patrimonio. Frente a este panorama, el trabajo del equipo de Ruth Shady representa un acto de recuperación cultural. No se trató solo de excavar y clasificar objetos, sino de construir un relato que revalorara la historia desde una mirada propia, andina, local. Esto implicó también formar nuevos arqueólogos peruanos, capacitar a jóvenes de las comunidades cercanas y abrir el sitio a un turismo cultural responsable. Hoy, el visitante que llega a Caral no encuentra un espectáculo artificial ni una puesta en escena teatralizada. Lo que encuentra es el peso sereno de la historia. Pirámides que se alzan con discreción, como si no necesitaran imponerse para hacerse notar. Plazas que invitan al recogimiento, no al bullicio. Senderos que aún conservan la huella de quienes los recorrieron hace milenios. Y sobre todo, una atmósfera de respeto. Respeto por los constructores originales y por quienes, miles de años después, decidieron escuchar sus señales. Esta atmósfera se refuerza con la participación activa de las comunidades locales, quienes se han convertido en custodios contemporáneos del legado. A través de programas educativos, talleres y proyectos productivos sostenibles, Caral ha logrado lo que muchos sitios arqueológicos no: articular su valor patrimonial con beneficios reales para la población viva. Aquí, el pasado no es una carga muerta, sino una fuerza que empuja hacia una identidad renovada. Y en medio de todo esto, persiste una pregunta que inquieta tanto a científicos como a visitantes. ¿Por qué desapareció Caral? Las evidencias apuntan a una declinación progresiva, probablemente causada por cambios climáticos drásticos. El fenómeno de El Niño, alteraciones en los caudales de los ríos o el colapso de los sistemas de intercambio podrían haber contribuido al abandono del sitio. Pero incluso en su desaparición, Caral no deja señales de violencia, ni incendios, ni destrucción. Fue, todo indica, una retirada ordenada, quizás un cambio de ciclo más que un colapso abrupto. La influencia de Caral no se detuvo con su desaparición. Su legado, aunque no se transmitió mediante escritura ni crónicas, reverberó durante milenios en la matriz cultural andina. El concepto de plaza como eje articulador, la orientación astronómica de los espacios ceremoniales, el uso de materiales locales en arquitectura, la relación complementaria entre costa, sierra y selva. Todo eso resurge,
siglos después, en culturas como Chavín, Paracas, Nazca y eventualmente en el gran estado incaico. De hecho, la idea de que el orden social puede sostenerse a través del conocimiento, la ritualidad y la reciprocidad tiene sus raíces más profundas aquí, en Caral. Lo que comenzó como una organización teocrática basada en la legitimidad del saber y del manejo del cosmos, se convirtió en el cimiento de una de las tradiciones culturales más persistentes del planeta. Desde la perspectiva arqueológica contemporánea, Caral representa un punto de inflexión, no solo por su antigüedad, sino por el paradigma que plantea. Es un desafío directo a las teorías tradicionales sobre el desarrollo humano, muchas de las cuales se basaban en modelos de civilización verticalistas, dependientes de la guerra o la imposición. Caral, en cambio, ofrece un modelo horizontal, basado en el consenso ritual, la planificación sostenible y la conexión con los ciclos de la naturaleza. Este enfoque ha tenido implicancias más allá del ámbito académico. En los últimos años, Caral ha empezado a aparecer en libros de texto, programas educativos y exposiciones internacionales. Su imagen ya no es solo la de un sitio arqueológico, es la de una posibilidad civilizatoria distinta. En un mundo marcado por el conflicto, el consumo acelerado y la desconexión con el entorno, Caral plantea una pregunta incómoda. ¿Y si el verdadero progreso no está en la velocidad, sino en la armonía? Cada detalle del sitio parece hablar desde ese lugar. La elección de los materiales, los patrones de asentamiento, los caminos que no siguen líneas rectas, sino que se adaptan al terreno. Nada aquí fue hecho para imponerse sobre la naturaleza, sino para dialogar con ella. En tiempos en que las crisis ecológicas ocupan la atención global, Caral ofrece un eco antiguo, pero sorprendentemente vigente. Hoy, más de 2 décadas después del inicio de las excavaciones sistemáticas, el trabajo continúa. Nuevas áreas siguen revelando datos, se aplican técnicas de teledetección, se cruzan análisis de paleobotánica, geoarqueología, climatología. La arqueología del siglo XXI ha hecho de Caral un laboratorio vivo, donde los fragmentos del pasado se interpretan con la rigurosidad del presente. Pero más allá de los métodos, sigue latente el mismo asombro que impulsó a Ruth Shady a mirar 2 veces un montículo polvoriento en medio del desierto. Y es que Caral no es espectacular en el sentido convencional. No tiene murales pintados con dioses alados ni esculturas monumentales. Su grandeza es más sutil, más estructural. Está en la lógica de su trazado urbano, en la relación de las edificaciones con los astros, en la manera en que su gente organizó el tiempo, la producción y la convivencia. Su mensaje no se grita, se insinúa. Uno de los hallazgos más recientes, y quizás menos conocidos, tiene que ver con las canalizaciones de agua. Se han encontrado estructuras subterráneas diseñadas para redirigir el flujo pluvial en tiempos de crecida, lo cual indica no solo ingeniería hidráulica, sino también planificación agrícola. En un entorno donde la sequía podía ser tan destructiva como una inundación, anticiparse a los fenómenos naturales era cuestión de supervivencia. Pero más que eso, era un acto de comunión con el paisaje. La cosmovisión caralina, aún en reconstrucción, parece haber girado en torno a principios de dualidad complementaria. Día y noche, hombre y mujer, tierra y cielo, costa y sierra. No como opuestos, sino como partes de un mismo ciclo. Esta concepción integradora se refleja en los materiales encontrados: huesos de animales del altiplano en la costa, plantas amazónicas en un contexto desértico, y en la forma en que los templos estaban organizados. Nada estaba fuera de lugar. Todo tenía un ritmo, un sentido. Y tal vez sea eso lo más valioso que Caral puede enseñarnos hoy: el sentido. En una época donde la aceleración tecnológica muchas veces ha dejado atrás al entendimiento humano, volver la mirada hacia una civilización que prosperó sin destruir su entorno ni entre sí, es más que un ejercicio de memoria. Es una necesidad,
Por eso, si este contenido ha significado algo para ti, si te ha hecho pensar, si ha despertado tu curiosidad o simplemente te ha recordado el valor del pasado, te invito a apoyarlo. Dale me gusta al video para que siga creciendo esta comunidad interesada en el conocimiento profundo y respetuoso. Compártelo con quienes valoran la historia, la arqueología y las grandes preguntas de la humanidad. Y suscríbete al canal, activando la campanita de notificaciones, para seguir explorando juntos los secretos del pasado con seriedad y propósito. Porque cada civilización antigua tiene algo que decirnos, y algunas, como Caral, lo hacen con un susurro que atraviesa los milenios. Hoy, al mirar sus pirámides desgastadas por el tiempo, sus plazas silenciosas y sus caminos casi borrados, no vemos ruinas, vemos una forma de inteligencia que aún nos está hablando. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar.